Bien, vamos a ir al tema de hoy, de administradores. Y vamos a ir viendo varios versículos y rápidamente vamos a estudiar este concepto de lo que la palabra de Dios enseña acerca de esto de la administración. Dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Servidores, acá Pablo usa una palabra distinta a otras veces, uperetes, que eran los esclavos de más baja categoría. En aquel tiempo, por ejemplo, había barcos que tenían 3 niveles de remeros. Bueno, los que estaban al fondo, el trabajo más pesado y donde no veía la luz del sol. Dice, nosotros estamos ahí, somos servidores, no somos gran cosa. No crean que por ser apóstoles somos ahí, estamos sentados en una oficina dirigiendo todo. No, somos los que la estamos remando. Y la estamos remando porque queremos que la obra de Cristo avance. Así que ténganos los hombres por servidores, no por personas a quienes tienen ustedes que adorar o servir. No, nosotros somos, dice, servidores y estamos empujando el barco para que avance. Y administradores de los misterios de Dios. Claro, cuando uno escucha la palabra misterios, dice que Dios tiene tantos misterios. No. La palabra misterios tenía 2 usos. Estaba el uso llamado místico. La palabra misto significa secreto, es decir, algo lleno de secretos, oculto. Las religiones místicas hablan de algo oculto, por eso nosotros lo llamamos ocultismo. Y habla de que hay que ciertas revelaciones son solamente para ciertas personas iluminadas. Pero Dios no tiene ese tipo. No es, lo que nosotros creemos no es algo místico, no es algo secreto, no es ocultismo, nada que ver. Entonces ese uso lo descartamos. Hay otro uso de la palabra, que era el uso militar. Un misterio era un plan oculto, secreto. ¿Por qué? Bueno, porque era un plan de conquista. Por ejemplo, vamos a conquistar tal ciudad. Entonces nadie tiene que enterarse del plan, porque si no se arruina. Entonces Jesús vino a hablar, dice, del misterio del reino de los cielos. ¿Qué significa? Del plan de Dios para instituir su reino en este mundo. Ese es el plan. Ahora dice, este plan está escondido de algunos y revelado a otros. Por eso Jesús dice, yo les hablo por parábolas para que ellos no entiendan el plan. Claro, porque los fariseos, los sacerdotes no debían enterarse, porque ellos tenían que hacer su plan de matar a Jesús, de que Él vaya a una cruz. Eso era lo que estaba planeado. Si ellos se enteraban del plan, no iban a hacer eso. Y Pablo dice acá, hay un plan de Dios para esta época, un plan de Dios para tu vida, un plan de Dios para la iglesia en este tiempo. Y nosotros tenemos que administrar este plan. Así que eso significa administradores de los misterios de Dios. Ahora, dice ahí, en primer lugar, la responsabilidad de los administradores. La mayordomía es la administración responsable de los recursos que nos fueron confiados para cumplir el propósito que el dueño desea. Esto es la definición de administración. La mayordomía es la administración responsable de los recursos que Dios nos da. ¿Qué brota de esta definición? Que no somos dueños de nada. Dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es dueño por creación, pero también no solo dueño por creación, es dueño por redención. Dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, nosotros fuimos comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios compró nuestro espíritu, sí, pero también nuestro cuerpo, así que le pertenecemos a Él. Alguien dice, no, yo con mi cuerpo hago lo que quiero. No es tu cuerpo, querido, fuiste comprado por precio de sangre. El Señor pagó. Él compró tu cuerpo porque quiere usarlo. Entonces, si yo no soy dueño, ¿qué soy? Administrador. Tengo que administrar.
¿Qué cosas? Todo es de Dios, dijimos. Así que tengo que administrar mi cuerpo. Esto habla de la importancia de cuidar, de no, dice ahí en 1 Corintios capítulo 6, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debemos que hoy, si alguno destruye el templo, Dios le destruirá a él. Es decir, debo cuidar el cuerpo, debo administrar mis fuerzas, pero también el tiempo. El tiempo es un recurso que Dios me da. Yo debo administrar mi tiempo, no desperdiciarlo, organizarlo y aprovecharlo. Dice, porque los días son malos, así que aprovecha bien el tiempo que el Señor te da. El dinero también es un recurso y debo administrarlo. La familia, los dones, los talentos, todo lo que tenemos debemos administrarlo para la gloria de Dios. Dice, tenemos la responsabilidad de administrar los recursos del reino. 1 Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios, de la multiforme gracia de Dios. En griego esta palabra es la multicolor gracia de Dios. Ahora dice acá que somos administradores de la gracia. A ver, los judíos decían que ellos eran administradores de la ley. Claro, dice, el Señor nos dio la ley a nosotros y nosotros debemos administrar la ley. Entonces, ellos ponían un montón de preceptos para tratar de explicar en forma práctica, porque, por ejemplo, la ley dice un término genérico, debes guardar el día sábado. ¿Pero y qué implica eso? Entonces ellos decían, bueno, guardar el sábado implica que no podés hacer esto, no podés hacer esto, no podés hacer esto, y ponían un montón de reglamentos que Dios no había dado. Pero nosotros no somos administradores de la ley, somos administradores de la gracia. De la gracia. A nadie le gusta que venga un administrador y te diga, ¿sabes qué? Debes tanta plata. La verdad es que no tenés ganas ni de... A veces, me acuerdo en la época de instituto, Ricardo Fernández Paz era el administrador, ¿no? Y cuando uno tenía deuda y lo veías a Ricardo venir, ¿qué hacías? ¿Qué hacías, Pedrito? Vamos por otro lado. No lo querías ni ver porque sabías que te iba a decir, ¿qué pasa con tu deuda? ¿Qué estás haciendo para pagar tu deuda? Siempre te decía algo. No. Entonces, uno trata de evitar a esa gente que solo te recuerda que debes. Pero acá dice, no, somos administradores de la gracia. De la gracia. Yo me acuerdo cuando era chiquito, fíjate, ¿no? Cuántos años pasó, que en aquella época los cobradores de impuestos venían casa por casa, ¿no? Así que venía el cobrador de impuestos y mi papá me decía, cuando golpeaban la puerta, andá vos. Y si es el cobrador de impuestos, decile que no estoy. Así que yo iba, ¿no? Y era el cobrador y decía, dice mi papá que no está. Entonces el cobrador, imagínate que me diga, no, nene, andá y decile que tengo una buena noticia, que alguien pagó la deuda, no deben nada. Entonces voy y le digo, papá, dice el cobrador que no debemos nada, que tiene una buena noticia. ¿Y qué haces que no lo hiciste pasar? Hacelo pasar, que vamos a invitarlo a comer. ¿Cómo cambia, no? ¿Qué es lo que cambió? Que no soy un mensajero de deuda, sino que soy un mensajero de la gracia, del regalo de Dios. Somos administradores de esa gracia. ¿Qué implica ser administradores de la gracia? Mira, acá tenemos una foto que nos muestra de una forma gráfica qué es administrar la gracia. Jesús le dijo a los discípulos, darles de comer. Darles de comer. Los discípulos se preocupaban, decían, ¿de dónde vamos a sacar comida? Uno dijo 200 denarios no alcanzan. ¿Por qué dijo 200? Habrá juntado la plata entre todos, habrá hecho estilo G, a ver, vamos a vender algo, vamos a sacar, vamos a juntar. Juntamos 200, Señor, pero no alcanza. El Señor los mira como diciendo, yo no te mandé a juntar plata ni a comprar el pan. Yo no dije eso. A ver, del milagro me ocupo yo, dice el Señor.
Lo que ustedes tienen que hacer es repartir el milagro, es administrar el milagro. Cuando ellos entendieron el concepto, fíjate lo que hicieron. Eran, dice, 5.000. ¿Sabe qué hicieron los discípulos? Dice que los sentaron en grupos de 50. ¿Vieron ese juego que dice grupo de 10, grupo de... Bueno, grupo de 50. Se sentaron en grupos de 50 y ellos eran 12. Así que ahí tenían, Pedro, vos encargate de este grupo, Juan se encarga de aquel grupo. Y así empezaron a repartir los panes y los peces. Entendé el concepto. Del milagro se ocupa el Señor. Yo lo único que tengo que hacer es llevarle el pan a la gente. Pero ¿qué significa ser buenos administradores de la gracia de Dios? Imagínate que los discípulos se reparten y los de este lado ya comieron 3 veces, acá también, pero allá no llegó. Empiezan la murmuración, empiezan a decir, acá no llegó nadie todavía, allá ya están 3 veces, acá no seríamos, ¿qué? Buenos administradores, porque estaríamos dejando a gente sin la provisión, sin la gracia de Dios. Entendé esto, la gracia era suficiente, la gracia alcanzaba para todos. Si alguien no comía ese día, no era culpa de Jesús. ¿De quién era la culpa? De los discípulos que no les llevaron el pan, de que eran malos administradores. ¿Entendés? Ese era el problema. Ahora, la gracia de Dios hoy es suficiente para alcanzar al mundo entero. Pero no todos recibieron el pan. No a todos les llegó el pan. ¿De quién es la culpa? ¿Del Señor? No, dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El problema no es del Señor. El pan es suficiente para todos. Cristo Jesús murió por todos. La salvación está disponible para todos, pero el pan no llegó a todos. Y hay algunos lugares que ya les dieron de comer 20 veces y hay algunas personas que todavía nunca han escuchado ni siquiera del nombre de Jesús. Y dice, acá nadie nos trajo el pan, acá nadie nos trajo la gracia de Dios, acá nadie nos trajo nada. La culpa no es del Señor. Es que no estamos siendo buenos administradores ¿de qué? De la gracia de Dios. Y si queremos ser buenos administradores de la gracia, tenemos que empezar a organizar mejor la iglesia, y organizar mejor los recursos y organizar mejor la distribución de los siervos para que la gracia llegue hasta lo último de la tierra. Eso es ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y dice después lo siguiente, en el versículo 11 va a decir, si alguno predica, que predique con la palabra de Dios, pero si alguno ministra, ministrar significa servir. Esa era la función del administrador. Y dice, si alguno está sirviendo, que sirva conforme al poder que Dios da. Ahora, esa palabra dar no es el verbo dar, que aparece 1000 veces en la Biblia, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio. Sí, dar. Pero acá no es el verbo dar. Es un verbo que aparece solo acá y en 1 Corintios capítulo 8, donde dice, el que da semilla al que siembra. Es decir, el que le suministra la semilla al que siembra. Esa palabra habla de proveer los recursos. El capataz te contrató para sembrar y tú vas y le dices, me tienes que dar la semilla. Y Él te provee los recursos para que puedas cumplir la tarea para la cual has sido contratado. Y acá dice, el que está sirviendo a Dios tiene que servir con los recursos que el Señor te provee. El Señor no te pide que rindas cuentas por lo que Él no te proveyó. Él no te dice, ¿por qué no ofrendaste $1.000.000? Porque Él no me dio $1.000.000. Es decir, Él no me pide cuentas por lo que no me dio, pero Él me provee los recursos para la tarea que Él me ha llamado a hacer. Esto quiere decir que si el Señor te encomienda una tarea, vos tenés que confiar que Él te va a proveer los recursos para la tarea que Él te mandó a hacer.
Y alguien dice, pero a mí no me proveyó, entonces no estarás haciendo la tarea que Él te mandó. Quizás no te mandó a hacer eso, por eso no te provee los recursos. Porque Él dice que provee los recursos, Él te da la semilla necesaria para la tarea que Él te manda hacer. Muy bien, seguimos. Vimos la responsabilidad del administrador. Ahora vemos los requisitos. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel, ese es el requisito. El requisito del administrador es fiel. Esta palabra fiel significa confiable. La palabra viene de la palabra fe. Es decir, ¿puedo tener fe en vos? ¿Puedo confiar en vos? Confiable, es decir, alguien que cumple lo que promete. Dios es fiel. Yo puedo confiar en Él. Yo sé que Él cumple siempre lo que promete. Yo sé que Él no dice una cosa y hace otra. Por eso Dios es fiel. Por eso es confiable. Por eso yo puedo darle mi vida, yo confío en Él, porque Él es fiel, Él no falla. Bueno, ahora la pregunta es, ¿tú eres fiel? Es decir, ¿se puede confiar en ti? Porque este es el requisito. Dice acá, es necesario que los administradores, se requiere de los administradores, es un requisito. A ver, no es un requisito tu capacidad. Algunos son mejores administradores que otros. Algunos tienen más habilidad con los números, otros tienen habilidad con las palabras, otros con las manos. Cada uno tiene su habilidad. Eso no es lo importante. Lo importante es, ¿eres fiel? ¿Eres confiable? ¿Cumples lo que prometes? Porque jamás pondrías a un administrador en el cual no puedes confiar. El requisito del administrador es que sea fiel. La rendición de cuentas. Dice, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. Todo administrador debía dar cuentas de su mayordomía. La rendición de cuentas era algo común, cotidiano, se hacía todo el tiempo. Todo administrador tiene que llega el momento de hacer una rendición de cuentas. Y tenés que presentar ahí un balance y tenés que mostrar, entró tanto, salió tanto y hacer una rendición de cuentas. Vivimos en una época donde muchos de los que están a cargo de administrar no quieren rendir cuentas, ¿no? No son claros en lo que tienen, pero nosotros como administradores de las cosas de Dios debemos rendir cuentas. Y un día todos rendiremos cuentas en el tribunal de Cristo. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El tribunal de Cristo puede tener muchas explicaciones de distintos aspectos, pero este quizás es el más claro de todos. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Es la rendición de cuentas. El Señor te va a decir, a ver, ¿cómo administraste los recursos que te di? ¿Cuidaste el cuerpo que te di? ¿Cómo lo usaste? ¿Lo usaste para mi gloria? ¿Cómo usaste el dinero que te di? ¿Cómo usaste el tiempo que te di? ¿Cómo cuidaste de tu familia, de tu ministerio? El Señor te ha confiado. Tienes una clase de escuela dominical, Él te ha confiado de sus hijitos. Él te ha confiado de jóvenes, Él te ha confiado de almas. Son preciosas para Dios. ¿Cómo las cuidaste? ¿Ves? El pastor tenía que administrar un grupo de ovejas. Y si perdía una, ¿qué hacía? Y había que ir a buscarla. ¿Ves? Porque soy administrador. Esas ovejas no son mías, pero están a mi cuidado y yo soy el responsable. Bueno, dice, da cuenta de tu mayordomía. ¿Cómo cuidaste? El tribunal de Cristo es el lugar donde todos tendremos que dar cuenta. Es una rendición de cuentas. Vamos a ir al próximo punto, la recompensa. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la recompensa. No hay cosa más linda que podamos escuchar en ese tribunal de Cristo que las palabras del Señor diciendo, bien, buen siervo y fiel. Fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entrá, disfrutá. Entrá a disfrutar en el gozo de tu Señor, ¿ves? No hay mejor recompensa que escuchar esas palabras en el tribunal de Cristo. Muy bien. La administración del dinero es solo una prueba. Fíjate, Lucas capítulo 16. Vamos a leer el pasaje para poder entender, porque ahora vamos a ver algunos versículos de esta parábola. Lucas capítulo 16. Dijimos, el requisito era ser fiel. Pero acá tenemos un mayordomo infiel, titula la escritura. Dice Lucas 16:1. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces él le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mi mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Ya le debería doler la espalda, pobre como yo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él le dijo, 100 barriles de aceite. Y él le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Es decir, lo que está diciendo acá no es que lo perdonó, lo echó peor que antes, de haber dado una patada de rajada de acá, me estás estafando hasta lo último. Pero lo alabó en el sentido de reconoció que fue un hombre inteligente, pero con la inteligencia del mundo, aclara, no como deben actuar los hijos de luz. Él dice, los hijos de las tinieblas son más sagaces, es decir, astutos, ¿no? Saben cómo engañar, saben sacar provecho, saben sacar ventaja, ¿no? Dice, la verdad, la hiciste bien, lo reconozco. Ahora rajá de acá. Pero reconozco que la hiciste bien porque te ganaste amigos. Ahora, el Señor toma esta parábola, ¿ves? Es extraña, ¿no? Él no está diciendo que debemos ser engañadores, astutos. No, no, Él marca la diferencia. Los hijos de luz no actúan así. Pero hay algo que tenemos que aprender de este hombre. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de ese hombre? Que Él previó para su futuro y Él utilizó lo que tenía para ganarse amigos. Y entonces fíjate las conclusiones que Jesús saca de esta lección. Él toma un ejemplo negativo, malo, ¿sí? Pero de ese ejemplo toma lecciones positivas. Fíjate las lecciones que él saca. Él dice así, versículo 9, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, ellos te reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas.
El Señor, después de una parábola, generalmente daba aplicaciones. En ninguna otra parábola dio tantas aplicaciones como en esta. En esta Él saca muchas conclusiones, muchas lecciones de esta parábola. Vamos a ver algunas de estas lecciones. La primera lección es que la administración del dinero es una prueba. Una prueba. A ver, es una prueba porque el Señor dice así, el que es fiel en lo poco, ¿qué es lo poco? El dinero. Para Dios, para nosotros muchas veces es un gran problema el dinero, pero para Dios es poca cosa. Para Dios es poco. Cuando estaban construyendo el templo, la gente se quejaba porque no había oro. Y Ageo le dice, mía es la plata y mío es el oro. Si yo quiero, yo puedo proveer. Pero yo quiero que ustedes aprendan a valorar lo que sí tienen. ¿Ves? Para Dios es lo poco. Y entonces dice Zacarías capítulo 4, los que menosprecian las pequeñeces se gozarán. ¿Qué son las pequeñeces? El oro y la plata que no tenían. Dice, los que menosprecian se van a alegrar. Y dice que cuando construían el templo, algunos saltaban de alegría diciendo, vamos a tener un templo para Dios otra vez. Y otros lloraban diciendo, pero este templo es una porquería, no tiene oro. ¿No? El de Salomón era ese, sí que era un templo. Lo poco. Para Dios es lo poco. Ahora, Dios dice, a ver, si sos capaz de administrar bien tu dinero, entonces te voy a confiar algo más importante. Pero si no sos fiel en lo poco, ¿cómo te voy a confiar las almas? ¿Cómo te voy a confiar otra cosa? ¿Ves? La administración del dinero es una prueba. Otro texto más dice, si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Acá implica que lo del dinero no es lo verdadero. Eso pasa, eso se acaba, eso no me lo llevo al cielo. Lo verdadero es lo eterno, es lo que permanece. Pero dice Dios, a ver, si no sos fiel manejando lo que dura poco, ¿cómo te voy a confiar lo eterno? Dice, la administración del dinero es una oportunidad, no solo es una prueba, es una oportunidad. Dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten nos reciban en las moradas eternas. Nosotros tenemos un problema con el tema de riquezas injustas. ¿Por qué las llama riquezas injustas? ¿Quiere decir que es la plata que tengo que robarle a otro? ¿Que le tengo que estafar? No. La palabra injustas es un adjetivo para todas las riquezas, todas. No hay nada en este mundo que sea más injusto que el dinero. Hay gente que tiene muchísimo dinero y es totalmente perversa. Y vos decís, no es justo, porque yo conozco hombres buenos, hombres que se sacrifican, hombres que no le hacen mal a nadie y no tienen nada. Y este degenerado tiene plata para tirar para arriba. No es justo. Las riquezas en este mundo tienen este adjetivo calificativo. Son injustas y nadie va a cambiar eso. Jesús dijo, a los pobres siempre tendréis con vosotros. Es decir, mientras este mundo exista como es, dominio del diablo que dice el mundo entero está abajo, el maligno, mientras sea así, el dinero siempre va a ser injusto. Las riquezas siempre van a ser injustas. Entendé que se refiere a una calificación de las riquezas y no a la forma en que yo me las gano. No está diciendo que me las tengo que ganar injustamente, no. Está diciendo las riquezas son injustas, pero yo tengo una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad que tengo? Ganar almas usando ese dinero. ¿Para qué? Para que cuando estas falten, es decir, cuando ya parta de este mundo y no me llevo nada, pero ellos me reciban ¿dónde? En las moradas eternas. Mirá, tenemos la oportunidad de hacer algo maravilloso con el dinero. El administrador debía invertir bien el dinero. Hay otra parábola, la de los talentos. Un talento eran 32 kilos de plata.
¿eh? A ver, era mucha plata, 32 kilos. Imagínate que con 30 moneditas de plata se compró un campo, la que le dieron a Judas, ¿te acordás? Se compró un campo con 32 kilos. El Señor le dio, y uno no fue un buen administrador. No se lo malgastó, lo escondió. Y cuando vino dice, acá lo tienes, Señor, lo que es tuyo. No, no, no. Debías invertirlo, debías trabajarlo. Bueno, ¿qué es la mejor inversión que puedo hacer con el dinero que Dios me da? Invertirlo en valores eternos. Invertirlo en los valores eternos. Invertirlo en salvar almas. ¿Por qué? Porque va a ser maravilloso un día llegar al cielo y quizás viene un desconocido y me abraza y digo, ¿quién sos vos? Yo no te conozco. No. Pero cuando llegué al cielo yo pregunté al Señor, Señor, ¿quién fue el que ofrendó esa Biblia que un día llegó a mis manos? Y me dijeron que fuiste tú. Y yo estoy acá hoy en el cielo gracias a tu ofrenda. Y yo decía, qué lindo, ¿no? Qué lindo llegar al cielo y que te abrace uno y que te abrace otro y que diga otro, gracias a tu ofrenda yo estoy acá. Tenemos la posibilidad de invertir algo que, mira, si no lo invertís en lo eterno, lo terminás desperdiciando en cualquier cosa, porque hoy el dinero no dura nada, cada vez dura menos. Yo ahora que soy jubilado, ni una semana me dura la jubilación. Y uno dice, ¿en qué la gasté? No sé, se fue. Entonces, separa un poco para invertir en lo eterno, porque si no, desaparece. El dinero acá en Argentina tiene esa habilidad de desaparecer y ni te das cuenta. Pero tenés la oportunidad de invertirlo en lo eterno. Me acuerdo de Mahmoud, todos ustedes escucharon de él, cuando nos pidió una vez, tengo un proyecto, ya me dieron 1000 canastas con alimentos, pero yo quiero poner en cada canasta una Biblia. Así que necesito 1000 Biblias. Le dijimos, ¿cuánto vale una Biblia ahí? $10. Dijimos, $10 por 1000 son $10.000, no tengo. No, pero podemos hacer un proyecto, podemos buscar 1000 creyentes que cada uno compre una Biblia, $10. Buscar 1000 que pongan 10. Y ahí hicimos el proyecto y buscamos. Hasta mi hijo, que en ese momento tendría unos 10 años, juntó de la plata que le regalaban los abuelos, vino con toda la plata y me dice, papá, ¿hay $10 con todo esto? Y había un montón de monedas. Dije, no te preocupes, yo pongo lo que falta, pero sí, juntamos los $10, vamos a comprar una Biblia. Y ahí fue la Biblia en las canastas de alimentos. La gente recibía la canasta por los alimentos, no por la Biblia. Pero esos alimentos mostraban el amor de alguien que se interesó en ellos. Y entonces veían la Biblia y decían, ¿y esto? Y ahí les habían marcado qué leer. Y entonces abrían donde estaba marcado ahí y empezaban a leer del amor de Dios. Y quién sabe, un día en el cielo, alguien venga y me diga, gracias por esa Biblia, yo estoy acá. ¿Ves? Es la oportunidad de transformar algo que dura muy poco en algo eterno. Lo podés transformar en la salvación de un alma. Eso es un administrador, invierte correctamente. Y tenemos la oportunidad de invertir correctamente para la gloria de Dios. Así que el dinero es la posibilidad de ganar almas para el Señor. ¿Qué más? Dice, la administración del dinero demuestra a quién amas. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Acá dice el Señor, mira, las riquezas son un ídolo, compiten con Dios, ofreciendo paz. ¿No te sentís más tranquilo cuando tenés plata? Ofrecen felicidad. Uno cuando está contento y te pones de mal humor cuando la perdés. Parece que el dinero quiere ofrecerte lo que Dios en realidad ofrece. Paz, gozo,
seguridad. La seguridad no está en el dinero. Yo me acuerdo cuando hubo el corralito. ¿Se acuerdan de esa época, no? Nefasta. Me acuerdo de una mujer, tenía todos sus ahorros en el banco y no lo podía sacar. Ella luchó, hizo juicios y los ganó. Y pudo sacar todos los ahorros. Y cuando salió del banco con todos los ahorros, la estaban esperando afuera, le robaron todo. Y la mujer después, lamentablemente, tomó la terrible decisión de quitarse la vida, porque había perdido todo. Y uno dice, no hay seguridad en el dinero. Solo Dios te puede dar seguridad. Solo Dios te puede dar verdadera paz. El dinero no te da paz, al contrario, generalmente te la quita. Porque nos pone tensos, porque nos preocupamos, porque estamos angustiados, porque me falta esto. Mirá, deja de estar angustiado por el dinero. No somos siervos del dinero. No podés servir a dos señores. Alguien dijo, el dinero es un buen siervo, pero es mal amo. Porque te esclaviza. Y por amor al dinero, uno termina descuidando las cosas más importantes de la vida. Y somos terriblemente malos administradores, porque por poner demasiado esfuerzo y trabajo y tiempo en ganar dinero, descuido por ahí familia, descuido la iglesia, descuido la obra de Dios, descuido otras cosas. Y eso es ser malos administradores. Acá el Señor dice, mira, el dinero demuestra dónde está tu corazón. ¿A quién amás? Dice ahí la frase, fíjate, aborrecerá a uno y amará al otro. Aborrecerá a uno y amará al otro. ¿A quién aborreces y a quién amás? ¿Amás al Señor? Si amás al Señor, aborrecer es dejar a un lado. No es decir no me importa el dinero, no, yo soy administrador, claro que me importa, tengo que administrar los recursos que Él me dio. Tengo que administrarlos correctamente porque un día voy a rendir cuentas ante Él. Tengo que hacer una administración sabia. Esto implica anotar, ver cuánto voy a dar para esto, cuánto para el otro. A ver, ¿cuánto queda después de pagar la luz, el gas? A ver, ¿cómo voy a administrar para que trate de alcanzar? Y si no alcanza, a ver, ¿qué más puedo hacer? Administrar, sí, es trabajo. Pero administrarlo fielmente implica algo más. Implica, Señor, yo te amo a ti, no al dinero. Tú eres mi Señor, no al dinero. Yo elegí servirte a ti. Y por eso yo voy a aprovechar la oportunidad de invertir en lo eterno. El dinero es una prueba, el dinero es una oportunidad, pero el dinero demuestra a quién amas. Un día Jesús puso como ejemplo a una viuda. Ella, como era viuda, no tenía que pagar el diezmo, pero la ofrenda era voluntaria. Y había dos urnas en el templo. Una urna era para los pobres, otra para el templo. Y ella tenía dos monedas. Y ella dice, ¿qué hago? ¿Pongo una? Si pongo una, estoy dando el 50% de lo que tengo. Mucho más del diezmo. Sí, pero no cumplo, porque ¿dónde la pongo? No la puedo partir y poner mitad de cada una. Entonces ella puso una moneda en una moneda en la otra, y se quedó sin nada. Vos decís, qué mala administradora. No. Ella estaba diciéndole, Señor, te amo tanto, que lo que tengo te lo entrego a ti. ¿Vos pensás que ella ese día se murió de hambre? No. No. Porque el Señor no es deudor de nadie, porque Él es fiel. Ese día seguramente ella habrá tenido una hermosa cena. Pero si no tenía plata, el Señor recompensa, honra a los que le honran. Y ella honró a Jehová con todos sus bienes. No con las primicias, como dice el proverbio, con todos sus bienes. Y el Señor seguramente la honró. ¿Te das cuenta? Somos administradores. Y esto es un privilegio. El Señor nos da la oportunidad de administrar recursos, los recursos del reino.
los recursos del reino para poder llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. El Señor nos da este privilegio. Empezá administrando lo que está a tu alrededor, tu cuerpo, tu tiempo, tus talentos, tus dones. Empezá a administrar bien eso. ¿Por qué? Porque en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y cuando sos fiel administrando las cosas que Dios te dio ahora, después Él te confía algo más grande, un ministerio, una familia. Y empieza a confiarte cosas. ¿Por qué? Porque en lo poco has sido fiel. Es el método que Dios elige para probar tu fidelidad. Para probar, a ver, ¿sos fiel? Demostrámelo en esto. Y entonces el Señor te da más. Somos administradores y es requisito que cada uno sea hallado fiel. Vamos a terminar orando. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra y por tantos privilegios que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, administrando las cosas que nos das, administrando los recursos que tú provees para que podamos ser sabios, para que podamos aprovechar al máximo la oportunidad que nos das. Bendice, Señor, esta iglesia, bendice cada uno de los que está aquí, para que hoy tu palabra nos haya animado y motivado a darte el primer lugar en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén.